Aquí estamos en cielosabiertosturradio.com, listos para este espacio, el estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas. El estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas. Qué bueno tener una vez más esta cita que siempre tenemos para poder compartir con nuestros oyentes a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Facebook Cielos Abiertos Tu Radio y también estamos en YouTube Cielos Abiertos Tu Radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas observar el contenido que produce la emisora. De igual forma, recordarles que es una invitación muy especial para que puedas revisar el playlist de los programas anteriores y así te puedas poner al día con respecto a este catecismo de Spurgeon. Vamos entonces en la pregunta número 62. Hoy tendremos la pregunta número 63. Entonces, las preguntas anteriores están allí en el canal de YouTube. Entonces puedes ubicar precisamente este programa en YouTube, el estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas. Bueno, allá tenemos nuestro tablero, está el pastor Antonio Gómez. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, nuevamente por esta invitación y por los oyentes de Cielos Abiertos, turradio.com. Bueno, pastor, entonces vamos a iniciar, vamos a comenzar agradeciendo una vez más a nuestros oyentes que nos acompañan, que comparten con nosotros, aquí en cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Bueno, muy bien, entonces, miremos una vez más las preguntas. Hemos quedado en la pregunta 62 que hace referencia a qué requiere el noveno mandamiento. Entonces, estamos en la segunda tabla de la ley de Dios, la ley moral de Dios. Y ahora vamos a pasar al último mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Es la pregunta número 63, pastor. Bien, gracias, pastor. El 10º mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 17, y dice así: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí vale la pena notar que este mandamiento es completo. Lo digo porque pues en la religión tradicional, al quitar un mandamiento al comienzo, entonces hicieron partir este mandamiento y se colocó, por ejemplo, no codiciar la mujer de tu prójimo como un mandamiento aparte. Y no, el 10º mandamiento contempla: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es un solo mandamiento. ¿Qué quiere decir este mandamiento en términos generales? Dios trata con la codicia del ser humano, con ese deseo pecaminoso. Y en cierto modo la ley nos regula en ese sentido, porque la ley regula los anhelos de nuestro corazón, ya sea en la abundancia del Edén o en la escasez del desierto. Lo que nos enseña es que, por lo tanto, cualquiera sea la situación de escasez o de abundancia, debemos de estar agradecidos y no codiciosos. Bueno, entonces ahí tenemos ese mandamiento que es el 10º. Ahora, pastor, vamos a entrar en la siguiente pregunta, que es ¿qué prohíbe el 10º mandamiento? Bien, ya hice un pequeño preámbulo de lo ¿Mm? que significa el mandamiento, ahora vamos más directamente a qué prohíbe el 10º mandamiento. La respuesta que da el catecismo de Spurgeon es la siguiente: el 10º mandamiento prohíbe estar descontentos con lo que tenemos, envidiar lo que otros tienen o amargarse por ello, y todos los actos y sentimientos inmoderados hacia cualquier cosa que sea de ellos. Vamos a porcionar la respuesta con los respectivos versículos bíblicos y obviamente voy a pedir también aquí la ayuda de mi querido amigo y pastor Dani Aguillón. Sí, señor. Entonces, pastor, ayúdeme con Gálatas 5:26, yo voy a leer 1 Corintios 10:10. Entonces la respuesta dice así: el 10º mandamiento prohíbe estar descontentos con lo que tenemos. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 dice que
Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. De hecho, aquí claramente nos enseña que la murmuración es pecado, y cuando murmura uno, cuando uno está descontento con lo que tiene, uno murmura. Pero eso trae destrucción y trae inclusive el perecer. El perecer puede que no físicamente, como puede que sí, pero sí de perecer espiritualmente, y eso da cabida a que el destructor pues acabe con las cosas que tenemos nosotros si no tenemos contentamiento con lo que tenemos. Pero también dice la respuesta que prohíbe estar descontentos con lo que tenemos, 1 Corintios 10:10, y envidiar lo que otros tienen o amargarse por ellos, Gálatas 5:26, pastor. Sí, señor, Gálatas 5:26 dice lo siguiente: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí claramente dice envidiándonos unos a otros. Ahí es muy claro y muy contundente. Y luego dice, y todos los actos y sentimientos inmoderados hacia cualquier cosa que sea de ellos. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces mira a dónde lleva el poco contentamiento o el no tener contentamiento y el murmurar y el desear lo de otros. Idolatría. Porque estimula la avaricia, y aquí la palabra de Dios dice claramente que eso es idolatría. Repito, en ese versículo está colocado al mismo nivel. Está la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, todo eso es idolatría. Y la idolatría sabemos que es un pecado grave delante de Dios. Ok, bueno. Muy bien, seguimos entonces adelante. Pastor, pues no sé si de una vez avanzamos a la siguiente pregunta o nos quedará algo de esta pregunta 64. ¿Ya ¿No? todo? Correcto, ok. Bueno, entonces vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Ahora pasemos a la pregunta número 65. Y ya después de concluir los 10 mandamientos, el catecismo de Spurgeon va a seguir en esa misma línea. Pregunta número 65. ¿Puede el hombre guardar los mandamientos de Dios a la perfección? Una excelente pregunta. Así que vamos a mirar qué nos dice la Escritura. Muy bien. Dice la respuesta del catecismo apoyado en las Sagradas Escrituras que desde la caída nadie ha podido ni puede guardar los mandamientos de Dios a la perfección, sino que los quebranta diariamente con sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Ahora vamos a desglosar entonces la respuesta y cada porción la vamos a apoyar con los versículos bíblicos correspondientes. Desde la caída nadie ha podido ni puede guardar los mandamientos de Dios a la perfección. Entonces yo voy a leer Eclesiastés 7:20, voy a pedir el favor al pastor Dani que se prepare con Génesis 8:21 y Santiago 3:8. Entonces Eclesiastés 7:20. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Repetimos: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por eso dice que desde la caída nadie ha podido ni puede guardar los mandamientos de Dios a la perfección, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, sino que los quebranta diariamente con sus pensamientos. Génesis 8:21. Sí, dice la palabra de Dios lo siguiente: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho.
El intento del corazón del hombre y sus pensamientos son malos desde su juventud. Ahora entendamos que cuando la Biblia habla desde su juventud, está hablando desde su más tierna infancia. ¿Mm? Ese era un lenguaje muy usado porque recordemos que en el pueblo hebreo, en la época, inclusive creo que en la época del Señor Jesucristo, la mayoría de edad se obtenía prácticamente a los 30 años. Entonces cuando hablamos desde su juventud, estamos hablando de gente muy joven, la verdad muy pequeña. Siempre los pensamientos del corazón del ser humano han sido de continuamente solamente el mal. Y todos los actos, perdón, sino que los quebranta diariamente con sus pensamientos, como lo vimos en Génesis. Sus palabras, Santiago 3:8, pastor. Miremos entonces ahora qué es lo que nos dice Santiago. 3:8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así se refiere Santiago a las palabras del hombre. Y sus acciones, ahí estamos también en Santiago 3:2, aprovechamos, pastor, que estás en Santiago, el versículo 2. Santiago 3:2, sí. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Muy bien. Entonces repetimos la respuesta a la pregunta que hace el catecismo. ¿Puede el hombre guardar los mandamientos de Dios a la perfección? Desde la caída nadie ha podido ni puede guardar los mandamientos de Dios a la perfección, sino que los quebranta diariamente con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Esa es la respuesta contundente de las Sagradas Escrituras. Bueno, seguimos avanzando, pastor. Ya vamos casi más de la mitad. Pasemos ahora a la pregunta número 66. Dice lo siguiente, ahí la estamos observando en pantalla, nuestros oyentes también, en esta transmisión de Facebook y de YouTube, del estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas. ¿Son todas las transgresiones de la ley igual de abominables? Esa es la pregunta número 66. Fuerte, ¿no? Sí, señor. Algunos pecados en sí mismos y en razón de varios agravantes son más abominables a los ojos de Dios que otros. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Voy a pedir que me colabore el pastor Daniel Guillón con Primera de Juan 5:16 y yo voy a leer Juan capítulo 19 versículo 11. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 19 versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Qué versículo tan contundente. Aquí vemos que el Señor está obviamente frente a Poncio Pilatos. Y Pilato le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y la respuesta del Señor tan contundente, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, que el Señor hace una connotación muy clara de que tenía mayor pecado los judíos que entregaron al Señor para que fuese crucificado por los romanos. Qué tremendo, ¿no? Más culpable es el que me entregó a ti que el que tú me crucifiques. Y lo otro, no tienes autoridad sobre mí, sino la que te es dada desde el cielo. Eso habla de la autoridad, de la soberanía y de la supremacía de Dios en todo lo que le acontece a la humanidad y especialmente a su pueblo. Ok, entonces, miramos el otro pasaje, pastor. Sí, Primera de Juan 5:16. Dice lo siguiente, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y cuando la gente pregunta, ¿y cuál es el pecado de muerte? Bueno, básicamente dice que todo pecado es perdonado por el Señor, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Okay. O sea que es muy contundente la respuesta. Hay muchos más versículos, pero como estamos desarrollando el catecismo,
Queremos usar los que son más claros de entender, los de más luz y los más contundentes en cada una de estas preguntas y respuestas. Ahora, no que lo hagamos nosotros, sino quien desarrolló el catecismo, que obviamente lo hizo un hombre como Spurgeon, que conocía las escrituras muy bien, un hombre que impactó con su evangelización toda la época victoriana, la época del siglo XIX, y era un hombre muy temeroso de Dios y muy temeroso de conocer y profundizar en la palabra de Dios. Pero también apoyado obviamente en los textos que fueron, que dieron luz a la Reforma protestante y después de la Reforma, ¿no? Los documentos históricos que se basaron siempre en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en este momento ya hemos resuelto 66 preguntas y llevamos 254 versículos utilizados. O sea, hay un buen apoyo, un buen soporte. Entonces, miren la importancia del catecismo. Por eso me gusta mucho este tipo de documentos, porque lo lleva a uno obligatoriamente a consultar las Sagradas Escrituras y completas, porque usamos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, continuo y permanentemente para cada una de las respuestas. Bien, pastor. Bueno, entonces vamos aquí a ubicar nuevamente la pantalla, nuestro tablero. Y pastor, tenemos ahora la pregunta número 67. Bueno, entonces, antes de hacerla, pastor Antonio, miremos cómo el catecismo nos está llevando a ver realmente cuál es la situación del pecado, ¿no? Porque la pregunta es ¿qué merece todo pecado? Pero a lo que voy también, pastor, es que el catecismo nos está dando un hilo conductor para que a través de las escrituras la persona pueda darse cuenta que merece todo pecado, ¿no? Sí. Esto es algo muy interesante porque, y quizás ahorita lo hablemos, ya que nos puede quedar algo de tiempo para conversarlo, Sí. y ahí sí compartirlo. Sin embargo, bueno, pues vemos que hoy en día, cuando se va a hablar de la condición del hombre, no se hace referencia a ello, sino se le habla muy superficialmente del tema del pecado. Por eso es que el ser humano o el hombre no pone atención a la gravedad, a su estado espiritual en que se encuentra. Así es. Esa es la situación y por eso la importancia de estos documentos que tanto ayudan y tanto aportan. De hecho, no solamente este catecismo, pueden consultar el catecismo de Westminster, pueden consultar el catecismo de Heidelberg, que es uno de los documentos de los reformadores más preciados en la Iglesia Reformada de Alemania, que también hace una división muy clara y luego más adelante de repente podamos también desarrollar parte del catecismo de Heidelberg para complementar. Y por ejemplo me gusta mucho cómo el catecismo de Heidelberg porciona todo el catecismo. Él lo divide en varias partes. Por ejemplo, en la parte 1 habla de la miseria del hombre. En la parte 2 de la redención del hombre. Eso es. En la parte 3 habla de Dios Padre y de nuestra creación, luego de Dios Hijo y nuestra redención. Luego habla de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. Después habla de la justificación. Luego nos habla de los sacramentos, después del santo bautismo, de la santa cena de nuestro Señor, de nuestra gratitud, y creo que culmina con esa parte, la respuesta de gratitud que el hombre debe tener para con Dios, ¿sí? Ahí culmina. Son 52 sermones que se predicaron durante 52 domingos de un año. Un año. Y todo muy, muy estructurado, organizado, ¿no? Todo y muy con estructurado, sí. La Biblia. Sí. O sea, la Biblia completa. Total, No, porque no se trata de tomar solamente un pasaje, no, completo. porque yo les contaba al principio del programa que este catecismo de Heidelberg trae 129 preguntas, de las cuales yo personalmente he resuelto 72 preguntas. O sea, he escrito los versículos a mano completos. Y al contar todos los versículos que escribí, con 72 preguntas ya llevaba 1300 versículos. O sea que al responder las 129 preguntas vamos a encontrar por lo menos un respaldo
de que va a tener más de 2500 versículos de la palabra de Dios para soportar cada pregunta y cada respuesta del catecismo. Entonces, hermanos que nos escuchan, no teman. La palabra catecismo no se la inventaron los católicos romanos, no, 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 no. La palabra catecismo simplemente significa enseñar a través de preguntas y respuestas, ¿sí? Mientras que el que enseña y pregunta es el catequista y el que está atento a aprender es el catecúmeno, ¿sí? El catequizado. Entonces, de ahí sale la palabra catecismo, enseñar a través de preguntas y respuestas. Y estos catecismos, estos documentos históricos son vitales para el desarrollo de la fe cristiana, porque le permiten a usted un marco, como un marco jurídico, si se puede decir así, o un marco bíblico de qué es lo que usted cree que la Biblia dice. Entonces, porque la gente puede decir, pero yo también leo la Biblia y yo también la interpreto a mi manera. Lo que pasa es que estos documentos son hechos por muchos hombres, hombres conocedores de las Sagradas Escrituras, conocedores de los idiomas bíblicos, de un testimonio espiritual impresionante, hombres que fueron capaces de dar su vida y todo por causa del Evangelio, que nos dejaron estos documentos históricos para que tengamos nosotros un marco de referencia en que nos digan, ¿qué creen ustedes? ¿No? Esto es lo que creemos nosotros que la Biblia dice. No es lo que creamos nosotros, sino creemos lo que la Biblia dice. Y esto es lo que creemos que dice la Biblia. Esa es nuestra confesión. Ok, bueno, vamos a resolver entonces la última pregunta que nos queda, pero sin duda, pastor, tomaríamos algunos minutos adicionales, sobre todo para establecer esa comunicación que hay con los mandamientos para poder detectar el estado espiritual del hombre. Sí. Bueno, ¿qué merece todo pecado? Es la pregunta número 67. Todo pecado merece la ira de Dios y la maldición, tanto en esta vida como en la venidera. Ayúdeme, pastor, con el Salmo 11.6 y yo voy a leer Efesios 5.6. Efesios 5.6 dice lo siguiente. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escuchen bien, oyentes, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es bien contundente y da a entender claramente que esas personas no entrarán en el reino de los cielos y sufrirán la ira de Dios. Vea que Satanás intenta siempre engañar a la gente haciendo creer que Dios no castigará el pecado. Pero la palabra de Dios es muy clara al decir que no dará por inocente al culpable. Así es. Bueno, entonces miramos Salmos. El Salmo 11.6, sí. Salmos 11.6. Dice la palabra de Dios: sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Eso es lo que nos dice la palabra. Esa es la porción. Es la copa que van a beber los hijos de desobediencia. Por eso la importancia de estar muy atentos, de estar seguros, de estar dentro del rebaño del Señor, de anhelar las cosas de Dios, de orar, de usar los medios de gracia, de congregarnos, de crecer, de madurar, y siempre sujetos a la palabra de Dios. No dependa de sus emociones, no dependa de las emociones de otras personas, no dependa, hermano, de las locuras de nuevas revelaciones, porque ya Dios reveló en su palabra todo, absolutamente todo, no hay que ni agregarle ni quitarle. Entonces sujétese a la palabra del Señor. La palabra de Dios es más viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos del corazón, penetra hasta los tuétanos. Entonces la palabra de Dios santifica, vivifica, edifica, fortalece, corrige, instruye y equipa al hombre de Dios completamente para toda buena obra. No apartarse de la palabra de Dios es vital, no apartarse de la ley de Dios es vital.
obviamente guiados por el Espíritu Santo y con un corazón regenerado. Pastor, bueno, hagamos un breve resumen y una o dos preguntas adicionales de lo que hemos visto en los mandamientos para entrar en la recta final. Desde la pregunta número 63 hasta la 67 hemos desarrollado en esta presente emisión. La pregunta 63 es el 10º mandamiento, el 64 es qué prohíbe ese 10º mandamiento. Viene la pregunta 65, que es una pregunta que realmente debemos hacernos todos, ¿no? Cuando nos presentan la ley moral de Dios. ¿Puede el hombre guardar los mandamientos de Dios a la perfección? Y la respuesta de la Biblia es muy clara. Fíjate que si nosotros, pastor, lo analizamos de forma ligera, emocional, podríamos decir, sí, sí cumplimos algunos. Sí, si lo hacemos a la ligera. Sí, claro. Podríamos decir fácilmente, sí, sí cumplimos algunos. Yo, por ejemplo, no mato. Yo no he asesinado a nadie. Entonces, ese sí ya no me lo hace cuenta el Señor. Pero claramente la Biblia nos expresa otra cosa. Y lo mismo, pastor, algo muy interesante de la pregunta 66, son todas las transgresiones de la ley igual de abominables. Y bueno, vimos que hay una diferencia, aunque pecado es pecado, sí, hay una diferencia. Entonces, pastor, viene esta inquietud. ¿Por qué se ha dejado atrás, pastor, para hablar del Señor, para hablar de la salvación, la necesidad de la salvación, la ley moral de Dios? Sí, es una muy buena pregunta porque, primero que todo, el ser humano sabe por naturaleza propia que no puede cumplir y ve la ley como una carga, como un bloque sobre su cabeza que le juzga y le condena, y al ser humano no le gusta sentirse ni juzgado ni condenado. Entonces nos vamos por el camino fácil, ¿no? Entonces estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, como estamos en el tiempo de la gracia, ya no es necesario cumplir la ley de Dios. Y pareciera contradictorio, y a la vez que no fuera contradictorio, porque la pregunta dice que si puede el hombre guardar los mandamientos de Dios. Y pareciera que en la Escritura encontramos testimonios de algunos hombres que aseguran que sí, ¿no? Por el mismo Pablo dijo que en cuanto a la ley era irreprensible. Pero Pablo estaba hablando de la expresión externa de la ley, de lo que podían ver los demás externamente. Pero el Señor Jesucristo fue a dar la verdadera aplicación de la ley y la correcta interpretación y aplicación de la ley. Y fue cuando el Señor entonces confrontó a los de su época de la siguiente manera. Dice la ley que no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseos en su corazón para codiciarla, ya adulteró con ella. Entonces, observe qué es más profunda en la ley, la del Antiguo Testamento o la que el Señor nos está diciendo que ahora se conoce como la ley de Cristo, que es la misma ley. Y por eso el apóstol Pablo dice, entonces la ley es mala. Dice, no, en ninguna manera, la ley es santa, justa y perfecta. Pero la ley no nos puede convertir, porque el propósito de la ley no es convertirnos. El propósito de la ley es hacernos ver lo pecadores que somos, al no poderla cumplir. Y cuando nos vemos en ese estado que no la podemos cumplir y que somos pecadores, es cuando la ley se convierte en un ayo que nos lleva a Cristo. Y cuando vamos a Cristo, entonces ya la ley que antes nos pesaba, que no podíamos cumplir, que aborrecíamos, ya comenzamos a deleitarnos en ella, a ver la santidad de la ley y la importancia de la ley, no para cumplirla por nuestro propio esfuerzo, pero Cristo la cumplió por nosotros. Entonces, si yo tengo el Espíritu de Cristo en mi vida, si el Espíritu de Cristo reposa en mi ser, pues como consecuencia natural de Cristo habitar en cada creyente con su Espíritu, es que tenemos que amar la ley y obviamente ya podemos esforzarnos en el Espíritu, en la fortaleza del Espíritu de Dios, para cumplirla y con agrado, no como una carga, no como un ladrillo, sino como un deleite. Por eso, miren estos contrastes. En el Antiguo Testamento, la ley tenía mucho peso, y en el Nuevo Testamento se le da peso a la gracia. Y resulta que en el Antiguo Testamento también había muchísima gracia. Es decir, cuando uno lee las Escrituras se encuentra los tiempos de gracia del Señor, la rebeldía del pueblo, cómo el pueblo maldecía las cosas, cómo blasfemaba contra Dios, y aún así Dios lo sustentaba, lo cuidaba, le enviaba reyes, profetas, sacerdotes, jueces.
siempre para llevar al pueblo por el buen camino, a pesar de la rebeldía del pueblo. Y nunca el Señor faltó con ninguna de sus promesas. Pero hablando de la gracia en el Antiguo Testamento, me impacta mucho como lo expresa el rey David cuando él dice que la suma de tu palabra es verdad y me deleito en tu ley. ¿Cómo hacía David para deleitarse en una ley que él no podía cumplir? Se deleitaba porque el Espíritu de Dios estaba en David, por supuesto. O encontramos expresiones como esta, ¿no? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y a mí me da, pues digo, pues me da un poco de tristeza y a la vez como de desconcierto, y uno también pasó por eso, cómo se interpretaba ese versículo, ¿no? Entonces la gente iba y saltaba y cantaba y decía, me estoy deleitando en Dios, y entonces ahora sí ya puedo pedir todo lo que quiera y todo me será hecho. No, hermanos, investiguen muy bien en las Escrituras qué significa deleitarse en Dios. Deleitarse en Dios significa que usted acepta la soberana voluntad de Dios en todo aspecto de su vida. Que usted acepta el propósito de Dios, los métodos de Dios, la santidad de Dios, su fidelidad, su santidad, su justicia, todo. Es decir, eso es deleitarse en Dios. En que todo, lo que hizo Job. Job perdió todo. Los cananeos le quitaron todo. Satanás indujo a que le arrebataran todo, el ganado, los obreros, también murieron los hijos de Job, todo quedó en la ruina. ¿Y qué dijo Job? El Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea el Señor Dios bendito. Uno dice, wow, eso es deleitarse en Dios. Deleitarse en Dios no es ir a saltar y brincar y danzar, media hora, una hora, y después ya usted quedó habilitado para pedir todo lo que quiera. Había gracia en el Antiguo Testamento. Había gracia cuando el Señor levantó a David de su pecado. Había gracia cuando el Señor levantó a Moisés. Hubo mucha gracia cuando el Señor protegió al pueblo de Israel de tantas cosas. Hubo mucha gracia en el Antiguo Testamento como la hay en el Nuevo. Lo que ocurre es que en el Nuevo simplemente es la expresión mayor de todas las gracias, que es la revelación de Jesucristo. Entonces el corazón de la ley para los judíos estaba escrita en tablas de piedra, y lo que Cristo está enseñando es que esa misma ley, el Espíritu de Dios, la imprime en nuestro corazón, en corazones de carne, no en corazones de piedra. Entonces ahí la ley cobra esa importancia y esa vida para nosotros. Hay un evento que me da mucha claridad respecto al uso de la ley. El caso del joven rico. ¿Recuerdan esa porción que se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener el reino de Dios? Y el Señor primero le dice, ¿por qué me dices bueno sino bueno no hay sino uno, que es Dios? Y el Señor lo confronta con los mandamientos, y me causa un impacto que el Señor no lo confronta con la primera tabla, lo confronta con la segunda tabla. Le dice, bueno, honrar a padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio. Y este joven con esa prepotencia dice, Señor, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Y uno dice, si ningún hombre puede cumplir la ley de Dios y ni la podrá cumplir por sus propias fuerzas, ¿cómo el Señor Jesús le dice a este joven que para poder entrar al reino de los cielos tiene que cumplir los mandamientos y le enfatizó los de la segunda tabla, los que tienen que ver con el prójimo? Y este muchacho convencido dijo, ya los he cumplido todos, desde pequeñito. Eso es, mejor dicho, para mí, es mi estilo de vida. Pero ¿por qué el Señor lo llevó a eso? Porque entiendo en la interpretación que el Señor estaba preparando a ese muchacho para hacerle ver que él no amaba la ley de Dios, como él decía. El Señor entonces lo confronta con lo siguiente, le dice, bueno, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dadlo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Claro, ese joven quedó supremamente desconcertado. Y mire la oferta del Señor. Vende todo y dalo a los pobres. Luego ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. No quiso. ¿Qué hizo el Señor ahí? Lo que hizo fue demostrarle que él estaba incumpliendo el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero ese joven demostró que su verdadero Dios era el Dios dinero.
¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el que quebranta un solo mandamiento de la ley, quebranta toda la ley, porque la ley es una sola. Entonces ahí quedó al descubierto que ese joven, de apariencia externa, era obediente a sus padres, era recto en sus cosas, pero su corazón era un corazón de piedra, ambicioso, avaro, codicioso, y su Dios verdaderamente era el dinero y no el Dios de Israel. Pastor, una pregunta adicional antes ya de cerrar esta presente emisión. Y es la siguiente. Pongamos este ejemplo, Pastor Antonio. Una persona, por decir mentiras, puede ir al infierno, o aún, pongámoslo de otra característica. Digamos que codició, pero solamente lo pensó, ¿no? O sea, es un codicioso en su corazón, siempre está anhelando lo de los demás. Sí, pero no lo hace efectivo. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es para poder también dar una ampliación con respecto a la pregunta que decía, ¿son todas las transgresiones de la ley igual de abominables? Aunque pecado es pecado, vimos que es diferencia, pero la pregunta estaba, pastor, si esa persona que codició en su corazón lo que no tiene, ¿podría ir al infierno? Bueno, esa es como la pregunta para que los oyentes puedan entender o profundizar más o analizar más el tema del pecado. Ok. Bueno, digamos que si es una persona que codicia, no es que vaya a ir al infierno por ello, es que ya está condenado al infierno. Es decir, tenemos que partir de un principio. Todo ser humano nace en condición pecaminosa, con naturaleza pecaminosa, desde el más pequeñito. ¿Ah? No se sorprenda, oyente, al escuchar lo que le voy a decir, pero los hijos nuestros pequeñitos primero aprenden a pecar que a cualquier otra cosa, porque nacen con naturaleza pecaminosa. Ahora, cualquier pecado, mire que, ¿qué fue lo que llevó a la caída del ser humano? La codicia. O sea, Eva vio que el fruto era bueno y que era provocativo, que era codicioso, que era agradable a los ojos, y lo tomó y desobedeció. Entonces, y eso le costó a la humanidad caer de la gracia del Señor en el paraíso, o del estado de gracia en el paraíso. Por supuesto, hay pecados que son escandalosos, pero igual también una persona se condena por los pecados secretos. Y una persona puede codiciar de manera secreta y eso le puede llevar a la condenación. ¿Por qué? Porque volvemos al punto en que el Señor dijo, cualquiera que mira a una mujer con deseos en su corazón para codiciarla, ya adulteró. Y luego la palabra dice que no entrarán al reino de los cielos ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, ahí estaba mencionando todo. El otro punto es cuando el Señor dice que cualquiera que anhela en su corazón la muerte de otro es homicida. Entonces dice, no matarás. Pensamos que se refiere al evento externo y al acto mismo de matar a otra persona. Pero el mismo acto de matar a otra persona fue precedido por un deseo en el corazón. Entonces lo que el Señor quiere dar a entender es que es tan pecador el que desea, aunque no cometió el acto, al que deseó y cometió el acto. Claro, el que deseó y cometió el acto probablemente su pecado es más abominable, pero eso no quiere decir que el que lo deseó y no lo cometió no sea abominable. Puede ser un poco menor abominable, pero finalmente es pecado y es condenatorio. Entonces, por supuesto, en ese sentido, la codicia es pecado. Si yo codicio el dinero y mi fe está puesta en el dinero, mi fe está puesta en las riquezas y mi Dios es la codicia, pues estoy condenado porque el Señor dice que ninguno puede servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces yo pregunto, si a usted le ponen enfrente un maletín con 10 millones de dólares y le dicen, bueno, escoja o esos 10 millones de dólares o escoge a Dios, ¿usted qué haría? Hermano, la naturaleza del ser humano, la naturaleza normal, por naturaleza es escoger el maletín con los 10 millones de dólares. Sí, claro. Y eso lo va a llevar al infierno. ¿Ve? Entonces la codicia en ese sentido puede condenar, por supuesto. Y pastor, es interesante ya lo que viene, que es la pregunta 68 que esperaremos abordar en la siguiente emisión. Nos está enfocando el catecismo a la esperanza, ¿no? A la salvación, a que el hombre, al darse cuenta que es incapaz, que no tiene la mayor posibilidad de
cumplir los mandamientos, de acercarse a Dios, pues vea la esperanza del Salvador. Y qué interesante porque la próxima misión estaremos enfocados en ello. Así es. Muy bien. Bueno, pastor, entonces estamos en el cierre de este espacio, el estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas. Quiero reiterarte la invitación para que puedas mirar los programas anteriores y darte cuenta cómo este esquema de preguntas y respuestas nos va llevando a la esperanza de la salvación en Cristo. Pero antes de hablar de Cristo, por supuesto, nos muestra quién es Dios. También nos hace una referencia de la situación espiritual del hombre, de la ley de Dios. Y bueno, esperamos llegar entonces a nuestro Señor Jesucristo. Estamos concluyendo este espacio. La invitación es muy cordial para que sigas en sintonía de cielosabiertosturradio.com. De igual forma, nos puedas acompañar en la próxima emisión y sigamos desarrollando estas preguntas muy interesantes. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por la compañía, estar aquí en cielosabiertosturradio.com. También agradecemos al pastor Antonio Gómez. Y si el Señor nos lo concede, tenemos el permiso de Él, estaremos la próxima semana aquí en Cielos Abiertos. Cielos Abiertos es una emisora radial que se sostiene con los aportes voluntarios de nuestros oyentes. Si deseas donar a la emisora, lo puedes hacer directamente desde nuestra página web www.cielosabiertosturradio.com y darle clic donde dice Apoya a Cielos Abiertos y podrás hacer un aporte seguro y rápido por medio del comercio electrónico. Gracias a tu aporte, podemos seguir emitiendo y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Cielos Abiertos está contigo.